vamos a continuar con la serie que comenzamos hace 3 semanas, titulada Guarda tu corazón. Y el título del sermón de este día es ¿Verdad o apariencia? El juicio de Dios sobre el corazón hipócrita. Y para esto le pido que me pueda acompañar a Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 32 hasta el versículo 11 del capítulo 5. Hechos 4:32 al 5:11. Dice la palabra del Señor. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierra o casa las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías de estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendisteis del terreno en tanto? Y ella dijo: sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. La vanidad, mi pecado favorito. Con esa frase termina una famosa película en la que en la escena final Satanás aparece riéndose y explicando que la vanidad, el deseo de prestigio, el anhelo de ser admirado, reconocido y aplaudido, es su arma más eficaz. Algo muy parecido sucede en el pasaje que acabamos de leer y también en la vida cristiana hoy. Desde el principio, el enemigo ha usado el mismo señuelo: el deseo de parecer más de lo que somos, el anhelo de ser vistos como buenos espirituales, porque la vanidad no siempre se viste de orgullo descarado. A veces se disfraza de falsa piedad. En Hechos 4:32 al 5:11, Lucas nos muestra una iglesia que crece poderosa, llena del Espíritu y firme en la palabra. La persecución no pudo detenerla, los enemigos externos no pudieron callarla. Pero entonces Satanás cambió de estrategia. Comenzó a atacar desde dentro, con un corazón lleno de mentiras, seducido por el ídolo del prestigio, disfrazado de espiritualidad. Y así se nos presenta un contraste entre Bernabé y Ananías. El autor quiere enseñarnos que Dios bendice la piedad genuina, pero disciplina severamente la hipocresía que busca prestigio espiritual. Porque la verdadera piedad, inspirada por el Espíritu, produce verdad y comunión, mientras que la falsa piedad, motivada por el deseo de prestigio, produce engaño y juicio. Y este pasaje entonces nos pone frente a 2 corazones: uno lleno del Espíritu, que vive para agradar a Dios, y otro llenado por Satanás, que vive para impresionar a los hombres.
Así el pasaje nos muestra un contraste entre la verdadera piedad y la piedad falsa, entre el corazón sincero y el corazón hipócrita. Y hoy tú debes de responder una pregunta: ¿qué hay en tu corazón? ¿Verdad o apariencia? Por eso hoy yo quiero exhortarte de una verdad muy importante. Guarda tu corazón del ídolo del prestigio, porque Dios juzga la hipocresía. Hermano, hermana, hoy guarda tu corazón del ídolo del prestigio, porque Dios juzga la hipocresía. Y para hacerlo veremos 3 movimientos en este pasaje. Primero, la verdadera piedad que produce verdad y comunión. Luego, la piedad hipócrita que produce engaño y juicio. Y finalmente veremos cómo solo el evangelio puede vencer el ídolo del prestigio. En los versículos 32 al 37 del capítulo 4 encontramos el ejemplo vivo de la piedad genuina. Una fe que no busca aplausos, sino comunión. Una fe que no presume, sino comparte. Una fe que refleja la gracia que ha recibido. Y lo que vemos acá es que la verdadera piedad produce verdad y comunión. Y para empezar es importante responder algunas preguntas que nos van a servir al resto del sermón. En primer lugar, ¿qué significa una piedad verdadera? La verdadera piedad es vivir para Dios con un corazón transformado por el evangelio. Quiere decir que cuando hablamos de piedad estamos hablando de un corazón que por la obra de Dios en ese corazón es obediente a la palabra de Dios y busca vivir para Dios en respuesta de lo que ha recibido de Dios. Una segunda pregunta es: ¿cómo luce un corazón lleno del Espíritu Santo? Bueno, un corazón lleno del Espíritu Santo es el que vive bajo la dirección del Espíritu, reflejando el carácter de Cristo. Un corazón lleno del Espíritu Santo es aquel que, llenándose de la palabra, obedece y pone en práctica la palabra, reflejando así que vive para Dios. Y entonces otra pregunta es: ¿qué frutos produce una comunidad llena del Espíritu, donde todos buscan agradar a Dios y no impresionar a los hombres? Y esto es lo que nos responde Lucas en esta primera sección, donde nos quiere mostrar un retrato luminoso de la iglesia y de un hombre lleno del Espíritu llamado Bernabé. El versículo 32 comienza con una descripción de la comunidad cristiana. Dice: la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Esta frase no aparece en el vacío. En la sección anterior ya Lucas está mostrando a la iglesia que está orando unánimemente bajo persecución. Pero también nos dice cómo responde Dios en el versículo 31. Dice: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Esto nos está enseñando, hermanos, que la iglesia llena del Espíritu vive en unidad, verdad y generosidad. Porque la llenura del Espíritu no solo enciende nuestros labios para proclamar la palabra, sino también enciende nuestras manos para dar y el corazón para estar unidos. Lucas nos está mostrando que el Espíritu no solo nos da poder para servir, sino que forma un corazón obediente y una iglesia unida. En otras palabras, a donde el Espíritu Santo habita, hay transformación del corazón, y a donde el corazón es transformado, los bienes, el dinero, las posesiones dejan de ser ídolos. Porque el Espíritu Santo rompe la esclavitud del egoísmo, rompe la esclavitud y el deseo de prestigio, creando una comunidad donde, como leímos, nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía. En otras palabras, el corazón lleno del Espíritu Santo vive para dar, no para impresionar. Y algunos podrían preguntarse: ¿pero por qué Lucas conecta esa experiencia espiritual con el manejo de los bienes materiales y el dinero? Y es que es importante que veamos eso, porque Lucas no está separando la espiritualidad y la piedad de cómo usamos nuestras posesiones.
¿Por qué? Porque la economía del creyente revela la teología de su corazón. Cómo vemos nuestras posesiones y cómo usamos el dinero refleja lo que nosotros creemos de Dios. El dinero y los bienes materiales, entonces, hermanos, no son el centro de este pasaje. El centro de este pasaje no trata de cómo usas tu dinero, ni cuánto tienes, ni cuánto das, sino que el pasaje lo que está queriendo enfatizar es o reflejar la espiritualidad genuina. Este pasaje nos enseña, es un espejo de la espiritualidad genuina. Y es aquí entonces donde es presentado Bernabé. De toda la comunidad cristiana que vivía de esta forma, Bernabé se nos presenta como un ejemplo vivo de esa piedad auténtica en los versículos 36 y 37. Y es tan importante cómo se presenta acá la figura de Bernabé, de que él sobresalía tanto por su genuinidad, por su piedad auténtica, por su sinceridad al servir, a dar, al amar a otros, que los apóstoles le cambiaron el nombre. Él se llamaba José, pero los apóstoles le pusieron un apodo que iba de acuerdo con su carácter. Le pusieron Bernabé. Y a partir de allí, así se le menciona en todo el libro de Hechos, como Bernabé, que significa hijo de consolación. Era un hombre que reflejaba el carácter del Espíritu Consolador. Y él mostró su piedad genuina al vender una propiedad. Trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero esto no lo estaba haciendo por reconocimiento, lo estaba haciendo por amor. Su entrega fue voluntaria, fue sincera, fue movida por gratitud, no buscando protagonismo, sino agradar a Dios, porque eso es lo que hace la verdadera piedad. La verdadera piedad busca agradar a Dios. Entonces Bernabé no ofrendó para ser admirado, ofrendó porque su corazón estaba lleno del Espíritu Santo. Cuenta un predicador puritano que en su iglesia había una familia muy pobre, pero que siempre servía con gozo. Y una vez una persona le preguntó: ¿por qué siguen sirviendo si nadie lo nota? Y la esposa respondió: porque no trabajamos para que nos vean, sino para que Dios se agrade. Así era Bernabé. Y así debe ser toda iglesia llena del Espíritu, adorando para agradar a Dios, trabajando para ser usados, no para ser vistos. Y pienso que es un buen momento para que hagamos una pausa y reflexionemos juntos. ¿Por qué haces lo que haces en la iglesia? ¿Lo haces por amor a Dios o por el deseo de ser notado? Si nadie te viera congregándote, si nadie te viera ni te escuchara cantar, si nadie te viera ni te escuchara orar, ofrendar o servir, ¿seguirías haciéndolo con la misma alegría? ¿Qué es lo que te llena más? ¿Te llena más la aprobación del Padre o el reconocimiento de las personas? ¿Cuánto de lo que llamamos adoración y piedad es en realidad un intento de sentirnos importantes? Hermano, hermana, evalúa tus motivaciones cuando adoras a Dios. ¿Buscas la aprobación de Dios o la admiración de otros? Miren, en la iglesia y en todas las iglesias, esta iglesia local no es la excepción, hay quienes hacen mucho, pero sin comunión con Dios. Pero recordemos que la verdadera piedad nace de la intimidad, no de la visibilidad. Pregúntate: ¿cómo te sientes cuando otro que está cerca tuyo, puede ser tu amigo, puede ser un hermano ministerial, muy querido por ti, pero cómo te sientes cuando otro es reconocido por su labor, pero tú no? ¿Qué haces? ¿Qué surge en tu corazón en ese momento? ¿Acaso celebras con esa persona porque te alegra que estén reconociendo lo que él hace para Dios? ¿O sonríes de una manera hipócrita y dices: felicidades, hermano, le das una palmadita en la espalda, pero dentro de tu corazón estás envidiándolo porque tú quieres ese reconocimiento para ti? ¿Qué hay en tu corazón? Cuando cantas, cuando das, cuando sirves, cuando estás proclamando el evangelio a otros, pregúntate: ¿lo estoy haciendo por amor o por aplauso?
Y es que no tenemos que medir nuestra piedad por cuántas actividades hacemos, que como que fuera un checklist que estamos viendo toda la semana y venimos a presentar el día domingo. No miras tu piedad y tu espiritualidad por actividades, sino por cuánto amas la verdad y a los hermanos. Miren un ejemplo de esto lamentable, tan lamentable que hasta risa puede dar a veces. Es que nosotros hemos visto que hay personas, y hemos hablado con personas acá en la congregación, que cuando se pasa a recoger la ofrenda, ellos están viendo que los demás están dando, están viendo que alguien agarra el sobre, mete el dinero en el sobre y lo da. Y ellos sienten pena porque no están dando. Y entonces lo que hacen es que toman un sobre y no echan nada en el sobre. Lo toman y así de vacío como estaba el sobre, lo entregan para que las demás piensen y vean que esta persona también da. ¿Pero qué es de eso? Eso nace de un corazón que quiere admiración, que quiere reconocimiento, que se está comparando con otros. Pero hermano, Dios no mira el sobre ni cuánto tú echas en el sobre, Dios mira el corazón. Porque recuerda que la verdadera piedad no busca ser vista, busca ser usada por Dios. Si adoras fielmente y nadie lo nota, Dios sí lo está viendo y Él se deleita en tu obediencia. Tú no necesitas reconocimiento humano para tener valor espiritual, porque ya tienes la aprobación del Padre en Cristo. Y así como Bernabé no fue recordado por su éxito, sino que fue recordado por su sinceridad, Dios puede usar lo que tú haces, aun cuando nadie te ve, para edificar a otros de lo visible. Tu labor, que pasa desapercibida, puede ser un consuelo visible para muchos. Y si tú estás aquí hoy, pero aún no has puesto tu confianza en Cristo, quiero hacerte unas preguntas. ¿Crees que ser buena persona o religioso o moralmente bueno basta para agradar a Dios? ¿Qué es lo que te está motivando a ser moral? ¿El temor al qué dirán o el amor por Dios, el amor por la verdad? Porque si Dios ve tu corazón hoy, ¿qué encontraría? ¿Verdad o apariencia? Y es que la religión y la moralidad exterior, sin un nuevo corazón, solo son un maquillaje para el pecado. Así como cuando uno va a una funeraria. Antes de que uno llegue a una funeraria, el cadáver lo llevan a un salón donde lo están vistiendo bien bonito, con las mejores ropas, lo están poniendo en la mejor posición, están trabajando el rostro, maquillándolo para que no se vea mal. Pero al final se puede ver lo mejor posible, pero sigue siendo un cadáver. De la misma manera es la religiosidad y las buenas obras, la moralidad sin el Espíritu Santo. Está maquillado por fuera, pero sigue siendo un corazón muerto. Puede ser religioso, moral o activo en buenas obras y seguir vacío del Espíritu y morir vacío en tu espíritu. Y de esa forma toda generosidad se convierte en autoafirmación. Necesitas nacer de nuevo para que tu corazón sea cambiado. Porque solo con el Espíritu toda generosidad se convierte en adoración. Así entonces, en esta primera sección de este pasaje, se nos enseña que la piedad verdadera busca agradar a Dios. La verdadera espiritualidad no busca ser vista, sino ser usada por Dios. Pero donde el Espíritu llena, también Satanás intenta llenar. Si en Bernabé vemos el fruto de un corazón lleno de Dios, en el siguiente relato veremos el engaño de un corazón lleno de sí mismo por obra de Satanás. Porque hermanos, la luz de la piedad genuina hace más visible la oscuridad de la piedad fingida. Así que ahora en Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 11, veremos el contraste. La piedad hipócrita produce engaño y juicio. Por eso que después de mostrarnos a Bernabé, Lucas introduce una escena contrastante. Los versículos 1 y 2 del capítulo 5 dicen: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio.
sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Se da cuenta? La palabra con la que comienza este capítulo 5 es pero. Un pero que abre un contraste en el retrato de la comunidad ideal. Donde había unidad, ahora surge duplicidad. Donde el Espíritu llenaba, ahora Satanás está llenando. Y si ustedes se dan cuenta, Ananías hizo prácticamente lo mismo que Bernabé. Vendió su propiedad, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles, con la diferencia que se quedó con parte del precio. ¿Cuál era el problema de esto? Bueno, hay dos cosas que vemos en el versículo 3. El versículo 3 dice: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? El primer problema no es que el acto fuese igual. El primer problema es que el corazón era distinto. Bernabé tenía el corazón lleno por el Espíritu, pero Satanás había llenado el corazón de Ananías. Y el segundo problema es que Ananías mintió al Espíritu Santo, mintió a Dios. Entonces, el pecado de Ananías no fue codicia, por lo menos no fue codicia de dinero o de cosas materiales, como muchos pueden pensar. Tampoco fue codicia de que él retuvo más de lo necesario. No, ese no fue el pecado de Ananías. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que Pedro dice en el versículo 4. Le dice Pedro: mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y es que vemos de que no era una cuestión financiera, porque el terreno ya le pertenecía a él era el dueño del terreno. Y aún, al venderlo, el dinero era de él, también le pertenecía. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Ananías? Fue un pecado de corazón que le llevó a mentir a Dios. Ese pecado del corazón fue el deseo de prestigio espiritual, el deseo de reconocimiento religioso de los hombres. ¿Por qué? Porque Ananías ya había visto antes lo que José había hecho. Y él quería hacer lo mismo y había visto, wow, él hizo esto y los apóstoles hasta el nombre le cambiaron. Yo quiero eso para mí. Yo quiero que me reconozcan. Entonces él hizo eso, pero mintiendo. Porque Satanás había llenado su corazón. Y eso que lo entendemos aún mejor cuando vemos que en la cultura mediterránea antigua la honra pública era todo. Tener buena reputación era tan importante como tener dinero. Por eso es que había muchos que buscaban prestigio religioso, porque les daba respeto, les daba un estatus social distinto, les daba reconocimiento, así como el reconocimiento que tenía Bernabé. El pecado de Ananías y Zafira entonces tiene un sentido cultural. Querían mantener apariencia de piedad, pero sin sacrificarlo todo. Por tanto, su mentira no solamente fue moral, sino una búsqueda idolátrica de honor y reconocimiento ante los hombres. Y Dios los confronta, porque la comunidad que forma el Espíritu Santo no se puede edificar sobre apariencias. La hipocresía no puede impresionar a Dios. La hipocresía puede impresionar a la iglesia, nos puede impresionar a nosotros, pero no va a engañar al Espíritu Santo. Lo que el hombre oculta en el corazón, Dios lo revela con su santidad y lo castiga con su juicio. Y aquí puede surgir la pregunta en algunos: ¿pero por qué Dios juzgó tan severamente a Ananías y Zafira? ¿Acaso este no es un castigo desproporcionado? Morir por mentir solo por una ofrenda, solo porque mintió por una ofrenda, murió. Y es que, hermanos, el pecado acá no fue financiero, no es la ofrenda el pecado. El pecado no fue financiero, fue espiritual. Ellos no robaron dinero, no se quedaron con dinero. Ellos hicieron algo peor, ellos querían robar y apropiarse de la gloria de Dios. No mintieron a los hombres, mintieron al Espíritu Santo. Si nos damos cuenta, ni la iglesia, ni Bernabé, ni Ananías, ni Zafira fueron obligados a vender ni a dar nada. Los que lo hicieron antes lo hicieron con sinceridad de corazón.
Pero Ananías y Zafira no, el pecado de ellos fue aparentar una entrega total, fingir una piedad que no tenían. Quisieron parecer movidos por el Espíritu, pero su corazón estaba lleno de Satanás. Y es que nos va a ayudar a entender esto mejor, el ver que el pecado de Ananías de buscar prestigio y reconocimiento no es algo nuevo. Es una vieja historia que se repite. Si no, recordemos algo que usted conoce muy bien. Vámonos a Génesis 3, en el Edén. Eva vio que el fruto era bueno. Lo deseó y lo tomó, dice Génesis 3:6. Pero detrás de su acción estaba ya el engaño de autoexaltación que la serpiente puso en el corazón de ella, que le dijo: seréis como Dios. Entonces el pecado no comenzó con un antojo de comer una fruta nueva. El pecado no comenzó con hambre, sino con ambición espiritual. El pecado comenzó con querer ser como Dios. Más adelante en Josué capítulo 7, cuando Israel entra a la tierra prometida, después de que vencieran en la primera batalla de Jericó, y Dios había destinado que todo el botín iba a ser anatema, iba a ser quemado hacia Dios. Entonces dice que un hombre llamado Acán vio, codició y tomó lo que Dios había consagrado. Su pecado no fue una simple codicia espiritual a ver unos mantos muy bonitos de la tierra babilónica. No fue los lingotes de oro. Su pecado fue apropiarse de lo que era para Dios, para la gloria de Dios. En el momento en que Dios estaba estableciendo su pueblo, Acán quiso usar lo sagrado para su beneficio personal. Y así podríamos mencionar muchos más ejemplos. Pero lo que vemos acá es que en Hechos 5 ocurrió lo mismo. Ananías vio la honra de Bernabé, deseó el prestigio y entonces retuvo parte del dinero para aparentar la misma devoción que Bernabé. No mintió a los hombres, sino al Espíritu Santo. Buscó reputación sin verdadera piedad. Buscó reputación sin realidad espiritual. Buscó apariencia sin verdad. Porque el pecado no siempre se muestra como una maldad vulgar. A veces el pecado también se puede disfrazar de devoción. Bueno, de falsa devoción. Desde Génesis hasta Hechos, el pecado humano repite el mismo patrón. El corazón ve, desea y toma lo que le pertenece a Dios, buscando gloria y prestigio para sí. Entonces, ¿por qué el pecado fue castigado de esa manera? ¿Por qué el castigo fue tan severo? Porque así como el jardín del Edén era un lugar santo y Adán y Eva tuvieron que ser expulsados de ese lugar santo, la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Y mentir dentro de la iglesia, mentir dentro de la comunidad del pacto, es profanar el templo de Dios que somos nosotros ahora en Cristo. La hipocresía religiosa es una amenaza mortal para la comunión del Espíritu. Dios preserva la pureza de su pueblo para proteger la verdad del Evangelio. Y entonces en su juicio nos enseña que su iglesia no puede prosperar ni ser edificada en corazones falsos. Y el juicio es grave, hermanos, porque la hipocresía no solo mata al hipócrita, sino que también mata la comunión de los santos. Por eso en el versículo 11 se concluye de la siguiente manera: y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Y hermanos, el temor santo no destruye a la iglesia, la purifica. Imagínense un vitral hermoso. Miren, a mí me encantan los vitrales. Donde quiera que los vean, los admiro. Imagínense un vitral hermoso en cualquier edificio, en el edificio de una iglesia, en una construcción remodelada. Y cuando el sol brilla, la luz pasa y las figuras se ven hermosas, se llena de color el interior de un lugar. Pero, ¿qué pasa si detrás de una pequeña de esas piezas, detrás de una de esas pequeñas piezas de vidrio que forma el vitral, qué pasa si se ha hecho una capa de polvo? ¿Va a pasar la luz o no?
No, no pasa. Si detrás de una pieza hay suciedad, la luz ya no pasa ahí. La hipocresía es eso. Es como esa capa de suciedad que no deja pasar la luz. La hipocresía es una capa de apariencia que impide que la gloria de Dios se vea en la vida de una persona y en la vida de una iglesia local. Y Ananías y Zafira entonces fueron literalmente muertos por aparentar, muertos por su hipocresía. Porque la iglesia del Espíritu Santo no puede vivir de apariencias. Por eso, hermanos, reflexionemos. ¿Qué tanto te afecta lo que otros piensan de tu vida espiritual? ¿Hay algo que aparenta espiritualmente, pero sabes que no es real? Si Dios sacara a la luz tus verdaderas motivaciones hoy, ¿qué mostraría? Miren, y a veces podemos estar sirviendo, podemos estar enseñando, podemos predicar, no con la intención primaria de edificar, sino de ser admirados. Miren, a mí ya me ha pasado antes. Y para mi vergüenza no me ha pasado solo una vez, me ha pasado varias veces. Que después de dar una clase, después de enseñar algo, yo pregunto, ¿y qué te pareció? Pero no lo estoy haciendo para buscar una sana retroalimentación. Muchas veces lo hago porque estoy buscando aprobación, porque estoy buscando adulación, porque quiero reconocimiento. Y gracias a Dios que puedo notar esa hipocresía pronto. Pero también a otros les puede pasar distinto. En redes sociales alguien puede publicar fotos en la iglesia haciendo buenas obras, pero su motivación de compartir eso realmente no es la gloria de Dios, sino que lo vean. Y por eso revisan cuántos likes tiene su publicación, cuántos comentarios le han hecho. Pero ¿qué están buscando? ¿La gloria de Dios o tu reconocimiento? A mí me da risa también como algunos jóvenes ponen una foto de ellos, una selfie de ellos en un paisaje bien bonito y ponen un versículo. ¿Por qué estás poniendo un versículo con una foto tuya? Si tú ni siquiera escribiste ese versículo. Y a veces ponen un versículo sacado de contexto. ¿Pero por qué lo haces? Yo no puedo saber por qué realmente lo haces si tú lo haces. Pero tú puedes examinarte y ver si lo haces por reconocimiento, por prestigio, para que te vean, pero para que te vean que no estás alardeando, sino que sos religioso también. Pero ¿por qué lo haces? ¿Qué hay en tu corazón? O hay padres que hablan de cómo enseñan a sus hijos la palabra de Dios, de cómo sirven con sus hijos, y casi que quieren andar a sus hijos como que fueran trofeos de lo buen padre que ellos son, y así lo quieren publicar y así lo quieren sacar en conversaciones para que digan, qué buena familia cristiana, digna de adorar. Pero ¿por qué lo haces? Aún si tú haces eso con tu hijo, qué bueno, pero ¿por qué estar hablando de eso cada rato? Analiza tu corazón. ¿Quieres reconocimiento para ti o la gloria para Dios? O de repente uno en redes sociales, bueno, se encuentra de todo. Uno puede ver en Instagram y otras redes fotografías casi que artísticamente elaboradas de matrimonios felices que están disfrutando una cena, que están haciendo esto y lo otro. Pero cuando uno habla con ellos y comienza a indagar, hay muchos problemas allí en ese matrimonio. Problemas que no se reflejan en la apariencia que quieren dar. Y cuando uno les pregunta, ¿y por qué no has pedido consejería? ¿Por qué no has pedido ayuda? Y es por el temor a que dirán. Es porque no quieren ver la realidad y quieren vivir de apariencias. A otros les encanta servir. Que los vean con la camisa de su ministerio puesta, etcétera. Pero no les gusta ir a los discipulados. O sea, le gusta lo que es público, pero no le gusta lo que es secreto, en la intimidad donde son exhortados y edificados y crecen. Porque quieren ser vistos en la mayoría de los casos. Hay quienes saben mucha doctrina y les gusta ser reconocidos por eso, por el prestigio que les da saber mucha teología. Pero aman muy poco a sus hermanos. Y así como Ananías y Zafira, hay quienes quieren ser vistos como piadosos sin serlo realmente. Lo hacen con sobres vacíos, con oraciones públicas, con palabras correctas, pero con corazones distantes de Dios. Y esto es terrible, hermanos, porque están viviendo una piedad de vitrina.
que quieren nada más ser exhibida pero con corazón vacío. Son como los maniquíes de las vitrinas. Los maniquíes de las vitrinas los visten con la mejor ropa que hay, la ropa más cara, la más deseable. Pero no deja de ser un maniquí que está muerto, un pedazo de madera. Está sin vida. Así es la falsa piedad. Así es el ídolo del prestigio. Así del deseo de vivir de apariencias. Y hermanos, recordemos, Dios no está buscando tu perfección externa. Dios quiere ver tu corazón y adoración genuina en tu corazón. La llenura del Espíritu no se mide por la checklist de actividades que tú quieras hacer públicamente o por lo que das. Se mide por la verdad de lo que tú eres ya en Cristo. La iglesia es una comunidad de corazones íntegros, no de apariencias. Por eso, confiesa tu lucha diaria con la hipocresía. Confiésalo, analízate genuinamente. Pídele a Dios que examine tu corazón y el Espíritu Santo te restaurará. Porque el arrepentimiento sincero es una victoria, no es vergüenza. Y a ti que estás acá y aún no eres cristiano, ¿has pensado alguna vez que podrías engañar a Dios con tus obras, religiosidad y moralidad externa? Pero ¿qué harás cuando te enfrentes al Dios que no solo ve tus actos, sino que ve las intenciones de tu corazón? Ananías y Zafira te muestran que Dios no tolera el engaño religioso ni de la falsa moralidad. Porque la religión y la moralidad sin regeneración conduce al mismo fin, a la muerte espiritual. Y este juicio de Ananías y Zafira no es una historia de terror, hermanos. Es un espejo de advertencia para que guardemos nuestro corazón del ídolo del prestigio. Porque Dios juzga la hipocresía. Si el juicio de Dios nos hace temblar, el Evangelio de Cristo entonces nos da esperanza. Porque hay uno que enfrentó el juicio sin hipocresía y venció la tentación del prestigio. Por eso el único que puede vencer el ídolo del prestigio en nuestro corazón es Él. Así, después de este contraste entre Bernabé y Ananías, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo puede un pueblo pecador luchar contra el ídolo del prestigio? Y esta es la pregunta que quiero responder en la tercera parte del sermón. Solo el Evangelio vence el ídolo del prestigio. El Evangelio es la única fuerza capaz de destruir el ídolo del prestigio espiritual. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo el Evangelio vence este ídolo del prestigio? La respuesta no está en una moral más estricta. La respuesta está en la redención que obtenemos en Cristo. Porque solo Cristo, que venció la tentación del prestigio y murió por los hipócritas como nosotros, puede transformar el corazón humano. Miren, si ustedes se ponen a pensar, Jesús fue tentado a buscar gloria sin obediencia, pero eligió humillarse y obedecer hasta la cruz. Si no, recordemos lo que vemos en Mateo capítulo 4. Luego del bautismo de Jesús, el capítulo 4 de Mateo comienza diciendo que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue conducido al desierto para ser tentado allí. Y allí estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Y usted conoce esa historia. En la segunda tentación, Satanás lo lleva al pináculo del templo. Recuerden que el templo de Jerusalén era el lugar o el centro de adoración de todo el pueblo. Allí los principales adoradores, o los que intentaban serlo, podían darse cuenta de todo. Entonces Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo y le dice: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues que escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Mira, Jesús, estás en el inicio de tu ministerio. Hagamos esto rápido, tomemos un atajo. Tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Mesías. Que los demás se den cuenta ya de esto. Aquí estás en el templo, allá están los fariseos, los escribas, de eso te van a hacer la vida imposible después. Demostrarle ya quién sos. Tírate,
van a salir ángeles, te van a cachar y te van a poner en el suelo y todos van a dar: ese es el Hijo de Dios, ese es el Mesías esperado, y te van a comenzar a adorar. Vas a tener todo ese prestigio. Van a reconocer: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Pero sin obediencia a la voluntad del Padre. Todo ese prestigio y reconocimiento sin la cruz. Le estaba ofreciendo gloria sin cruz. Y Jesús que respondió: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Satanás ahí? Tentando a Dios mismo. Ananías y Zafira buscaron el prestigio, rechazaron la obediencia y buscaron poner a prueba al Espíritu Santo. Pero Jesús rechazó la gloria sin obediencia y rehusó el atajo del prestigio, eligiendo el camino de la cruz. Cristo venció la tentación del prestigio para redimir un pueblo que vive en verdad. Entonces, ¿cómo puede un pueblo pecador luchar contra el ídolo del prestigio? Solo por la obra de Cristo. Aquel que murió por nuestros pecados, aquel que nos libró de la esclavitud de la apariencia, también nos dio su Espíritu para formar en nosotros una piedad genuina. Y el Espíritu Santo no solo habita en nosotros, la iglesia, sino que también nos protege a nosotros, la iglesia, de un corazón engañoso, de un corazón que vive de apariencias. Nos guarda de vivir una fe de vitrina y nos forma una fe verdadera. Cuenta el misionero Hudson Taylor que un día, antes de predicar, fue presentado con grandes elogios por un anfitrión que lo llamó a él el gran siervo de Dios. Y cuando Taylor sube al púlpito y comienza a saludar, dice: queridos hermanos, no soy un gran siervo de Dios, solo sirvo a un gran Dios. Así se vence el ídolo del prestigio, recordando quién era el protagonista. El protagonista no eres tú ni yo, el protagonista es Cristo. La piedad genuina no dice: mírenme. La piedad genuina dice: miren a Cristo. Porque la llenura del Espíritu Santo no infla el ego. La llenura del Espíritu Santo crucifica el yo, crucifica el ego. La llenura del Espíritu Santo no engrandece el nombre del hombre, exalta el nombre de Cristo. Por eso reflexionemos: ¿en quién estás poniendo tu identidad? ¿En Cristo o en tu reputación cristiana? ¿Estás buscando que Cristo sea glorificado o que tu nombre sea recordado? Hermanos, el remedio contra la hipocresía no es fingir menos. El remedio contra la hipocresía es amar más. Recuerda esto: el remedio contra la hipocresía no es fingir menos, sino que es amar más. Amar más a Dios sobre todas las cosas y amar también a tu prójimo. Por eso, cuando busques aprobación, vuelve a mirar la cruz. Allí muere todo intento de ganar gloria personal. Hermano, rechaza la comparación espiritual. Tu valor no depende de cuánta la gente te vea, sino de cuánto Cristo te ha amado ya y te sigue amando. No vivas para ser recordado tú, no vivas para que tu nombre sea recordado. Vive para reflejar al Redentor y que las personas lo recuerden a Él. Porque Cristo ya venció la tentación del prestigio para que tú puedas vivir libre de ella. Por lo tanto, si tú reconoces hoy que tus motivaciones han sido equivocadas, hay perdón y renovación para ti en Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio ya te dio una identidad estable. Tú eres ya amado, aceptado en Cristo. Eres útil en la obra de Dios porque Él mismo te capacita, aunque nadie se dé cuenta. No necesitas tú fabricar una reputación porque ya tienes una posición en Cristo. Y a ti que estás aquí sin Cristo, ¿no te gustaría ser libre del miedo a la opinión de los demás? ¿A quién estás tratando de impresionar? Si el único que puede salvarte ya te conoce todo, hasta los pensamientos, de intenciones y motivaciones de tu corazón. Entonces, ¿por qué estás buscando la gloria humana cuando Cristo te puede dar gloria eterna? El mismo Dios que juzgó a Ananías y Zafira te ofrece hoy gracia en su Hijo. Arrepiéntete, confía en Cristo y recibe un nuevo corazón. Porque el Dios que juzga la hipocresía también perdona al hipócrita arrepentido.
Y desde el Edén el corazón humano busca prestigio. Pero en la cruz Dios desarma ese prestigio. En Ananías y Zafira vemos lo que ocurre cuando el corazón se llena de mentira. En Cristo vemos lo que ocurre cuando el corazón se llena del Espíritu. Iglesia, guarda tu corazón del ídolo del prestigio, porque Dios juzga la hipocresía, pero en Cristo ofrece perdón, verdad y comunión. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay verdad o apariencia? Hoy se nos han mostrado dos tipos de corazones. Uno lleno del Espíritu, otro lleno de Satanás. Uno que vive en verdad, otro que vive en apariencias. Y esto para presentarnos una advertencia solemne y una esperanza gloriosa. Dios bendice la piedad genuina, pero juzga severamente la hipocresía espiritual. ¿Y quién puede librarse del deseo de ser admirado? ¿Quién no ha querido alguna vez verse bien delante de los demás? Pero como te dije antes, la respuesta no está en tratar de aparentar menos, sino en mirar a Cristo cada día para reflejarlo en nuestras vidas. Porque la iglesia no necesita más apariencia, sino más autenticidad. No más nombres grandes, sino corazones íntegros. No más prestigio, sino verdad. Porque, hermano, la hipocresía es como un espejo empañado que distorsiona lo que en él se refleja. Pero Cristo ha venido para que por medio del Espíritu seas limpio, para que podamos reflejar la imagen de Cristo con nitidez en nuestra vida. Por eso, cuando el Espíritu llena el corazón, la verdad vence la apariencia, aunque la vanidad sea un arma de Satanás, pero la verdad es el triunfo del Espíritu. Y así la humildad vence el orgullo y la gracia vence la hipocresía. Por tanto, guarda tu corazón del ídolo del prestigio, porque Dios juzga la hipocresía, pero transforma al humilde en un testimonio de su gloria. Vamos a orar.